Doctora, tiene el audio apagado. Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tertulia del día de hoy que ha sido preparada por el capítulo de Bucaramanga alrededor del análisis del término para atender la reclamación por parte del asegurador. Nos acompaña para hacer la presentación la doctora Diana Leslie Blanco Arenas. Ella es la directora del capítulo de Bucaramanga. Es abogada, especialista en seguros y seguridad social, con más de 20 años en ejercicio de la profesión en el área de derecho de seguros. Es magíster en derecho con énfasis en seguros y responsabilidad. Es conciliadora, es árbitro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y es nuestra directora, decía, del capítulo en esa ciudad. Nos acompaña también el doctor Luis Alfredo Prada, es egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializado en seguros. Lleva 35 años ejerciendo como abogado litigante al servicio de algunas compañías de seguros y de clientes particulares. Es miembro fundador del capítulo de Bucaramanga, miembro muy activo y cercano de nuestra asociación. Y la doctora Luisa Consuegra, abogada con más de 20 años de experiencia en el sector asegurador, es especialista en derecho de seguros y es magíster en derecho con énfasis en responsabilidad civil y seguros. El tema, decía, será el análisis del término para atender la reclamación por parte del asegurador. Al final de la presentación habrá un espacio para atender las preguntas que los que estén conectados, por favor, pongan en el chat sus comentarios, sus observaciones o sus preguntas para ser entonces atendidas al final de la presentación. Doctora Diana Leslie Blanco, tiene por favor la palabra para que empiece esta tertulia a cargo del capítulo de Bucaramanga. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carmenza. Bienvenidos todos. Gracias por su asistencia y por el interés en esta conversación que esperamos tener en conjunto con el doctor Luis Alfredo y la doctora Luisa Consuegra, relacionada con un aspecto que se presenta general, cuál es el análisis de el término para atender la reclamación por parte del asegurador, pero que más allá de eso, lo que busca es que a través de esta conversación entre amigos, entre colegas, a partir de la experiencia, podamos realmente buscar soluciones a algunos aspectos que se presentan ya desde el punto de vista práctico. Recordemos entonces en un primer momento que ese término para atender la reclamación deviene en principio el artículo 1080 que plantea que el pago de la indemnización debe hacerse en el mes siguiente a que se formula la reclamación, y que específicamente señala además que ese derecho debe establecerse conforme a los términos del artículo 1077. Y además se plantea en el artículo 1053, específicamente en el numeral 3, que es el que vamos a tocar a lo largo de esta charla, ese efecto jurídico de atribuirle a la póliza el mérito ejecutivo a partir de la no respuesta, es decir, de la no objeción a la reclamación dentro del plazo de ese mes. Además que recordemos que la circular básica jurídica que recientemente se actualiza plantea efectivamente que ese término se va a establecer por un mes, y dice la circular, no por 30 días, y será a partir de que se demuestre el derecho. Entonces, cuando empezamos nosotros a revisar esta normativa y empezamos a buscar algún precedente jurisprudencial que nos permita abordar el tema desde un punto de vista práctico y de cara a las situaciones que se presentan en curso del lapso entre
reclamar y atender la reclamación, surgen una serie de interrogantes, una serie de preguntas que son las que específicamente nos proponemos nosotros pues conversar hoy. Y entonces yo quiero empezar pues por adentrarnos en el tema, preguntándole a la doctora Luisa cuál considera usted que es ese efecto jurídico del requerimiento de documentos adicionales, que es lo que comúnmente ocurre en las reclamaciones, sobre todo que obedecen a aspectos técnicos, a aspectos que merecen un conocimiento específico y que el asegurador se ve en la necesidad de solicitar documentos adicionales eh, para el estudio o el análisis de esa reclamación. ¿Qué, ¿Qué considera usted? ¿Cuál puede ser el efecto de ese requerimiento por parte del asegurador dentro del mes de cara a ese término que la misma norma contempla? Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Diana, por invitarnos a este espacio, acordarse. Y bueno, lo primero es partir de la base de que si el asegurador está solicitando documentos adicionales dentro de lo que podría entenderse el mes legal previsto para objetar o pagar la reclamación, lo más probable es que aún no se hubiera configurado la existencia de una reclamación. Y en este punto, pues considero recomendable referirse a la reclamación como una solicitud de indemnización y no como reclamación, pues en cualquier comunicación que se realice podríamos estar incluso aceptando que sí existe una reclamación que aún no es tal y se pretenda entonces dar por transcurrido el término en mención. En los términos del artículo 1077, ya para dar respuesta, hay reclamación solo cuando se encuentran demostrados dos aspectos: la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, de manera que si aún está pendiente documentación para acreditar alguno de estos aspectos, pues no se ha configurado la reclamación y en consecuencia el efecto es que no ha empezado a correr el término del mes para objetar la reclamación o pagarla por parte del asegurador. Cabe entonces pues poner de presente que la documentación adicional que podría solicitar el asegurador no puede ser ni arbitraria, ni caprichosa, ni mucho menos buscando dilatar o retrasar el cumplimiento de su deber. Y al respecto, pues la jurisprudencia se ha pronunciado introduciendo la figura del unfair delay a través de la teoría del retraso desleal a nuestro derecho, y por ello se ha reiterado que la información que solicite el asegurador debe ser relevante, ya sea para demostrar la ocurrencia del siniestro o la cuantía de la pérdida. Sin embargo, pues dando respuesta a lo que me preguntas, cabe señalar que desde el momento en que el asegurado presenta la documentación que a su juicio era suficiente para acreditar la cuantía de la pérdida y la ocurrencia del siniestro, empieza desde su perspectiva sí a correr un término. Y ese término no es al que nos estamos refiriendo, es un término que para él está corriendo y que resulta relevante desde su posición, pero que es un término que queda interrumpido. Es decir, ese término queda interrumpido con el requerimiento que le hace el asegurador dentro del mes para que aporte una documentación. Pero luego, cuando se configure la reclamación, es que inicia a correr ese término. Distinto es que el asegurador incurra en conductas dilatorias, injustificadas y solicite documentación que sea irrelevante o impropia, y en ese caso, ahí sí habría una reclamación ya presentada y podría el asegurado demostrar que ha corrido el término del mes y buscar hacer exigible el pago de la indemnización reclamada. Pero siguiendo en esta misma línea, Diana, que me planteas, cabe analizar qué consecuencias jurídicas tiene la modificación implícita de la reclamación por parte del asegurado al allegar espontáneamente documentos adicionales o variar el alcance de la solicitud. Y yo quisiera preguntarle al doctor Luis Alfredo qué opina en este aspecto. Buenas noches. Para responder esta pregunta nos toca entender que serían varios los escenarios a los que nos lleve la presentación de documentos adicionales. Hay que tener presente como punto de partida que como regla general no se puede exigir un pronunciamiento de objeción con el solo aviso de siniestro, pero puede ser que el aviso de siniestro
de ella para negar el reclamo. Y aquí, en la aplicación del principio de la lealtad, el asegurador debiera advertírselo al reclamante con una objeción anticipada, cosa que pudiera dar precisamente para esa aportación espontánea posterior y reactivar los términos, o más que reactivarlos, iniciarlos nuevamente. Ahora bien, si los documentos adicionados simplemente ratifican lo ya aprobado, porque puede suceder que el asegurado, el reclamante, haya formulado una reclamación y después consideró que tenía algún otro medio que pudiera reforzar lo que pedía, si no hay un cambio en la sustancia en cuanto a la acreditación del siniestro y la cuantía de la pérdida, yo consideraría que los términos continúan para el asegurador desde el inicio del reclamo. Pero puede ocurrir también que sí modifiquen la causa del siniestro o la cuantía de la pérdida, y en ese caso estaríamos ante un nuevo reclamo con conteo independiente para objetar o pagar, porque se entendería que el inicial no se había perfeccionado para hacer exigible el pago o la objeción. Y ante esta novedad, desde luego que el asegurador tendría derecho al plazo legal de los 30 días del mes para pronunciarse. También pudiera ser que las nuevas pruebas impliquen la afectación de un amparo distinto del que inicialmente fue reclamado. Pensémoslo en un seguro de cumplimiento que tiene vértices independientes en el reclamo. En este caso, pensaría yo que respecto del reclamo inicial, si ya estaba fundamentado, el asegurador tendría que atender esa petición inicial bajo los términos del reclamo, de inicio o de entrada, y surgiría un nuevo término para dar contestación a ese reclamo de otra cobertura. Esta sería en los escenarios que consideraría posibles dentro de esa aportación espontánea de documentos. Cabría preguntarnos en este caso, ¿qué pasaría con el término para objetar cuando se realizan labores de inspección o ajustes conjuntos entre el asegurado y el ajustador designado por el asegurador? Doctora Diana, ¿usted tiene respuesta para ello? Bueno, miren, realmente revisando este tema, considero que es importante entender que no siempre que se delega o que se asigna un ajustador es porque de entrada estemos calificando el reclamo o la solicitud de indemnización, como bien decía Luisa, que debemos, pues, digamos que manejar un lenguaje más técnico, como insuficiente en punto de la probanza sobre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. En la mayoría de escenarios, y sobre todo viéndonos a casos en donde esa solicitud indemnizatoria se refiere a aspectos muy técnicos, muy específicos, pues la compañía aseguradora delega en ese tercero, que es el ajustador, esa labor de revisar los aspectos técnicos de esa solicitud indemnizatoria. Y entonces, cuando eso ocurre bajo esos criterios, considero que lo que se está haciendo tiene un trasfondo específico y no es más que el ejercicio de ese derecho que tiene el asegurador de revisar, de verificar las situaciones que se le ponen de presente. Y en muchos casos, el aspecto es tan técnico que un mes no es suficiente. Entonces, considero que bajo esa situación, la solución sana, y así lo he visto en algunos casos, es que el asegurador, a través de su ajustador, siempre se permita citar, sentar en la mesa para esa revisión técnica, esa revisión especial de las circunstancias que rodean la solicitud indemnizatoria al asegurado o reclamante, para que sea incluso de una manera conjunta que se puedan verificar las situaciones que están rodeando esa situación que se plantea. Pero adicionalmente considero que esa labor, solo la del ajustador, no es suficiente para invocar una interrupción del término, porque repito, hasta ese momento, y no entiendo que no debería verse siempre como
el desconocimiento digamos que de la prueba, de la calidad de la prueba que se aporta para demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, sino obedece a aspectos netamente técnicos, aspectos especializados que requieren un conocimiento específico. Y en ese caso, la solución tendría que ser necesariamente, y repito, así lo he visto en algunas oportunidades, que el asegurador de entrada deje por escrito esos pactos referidos con que ese término para atender la reclamación, sea para el pago de la indemnización o para emitir la correspondiente objeción, solo podrá empezar a contarse una vez se finalice esa labor de ajuste. Porque es cuando se finaliza esa labor de ajuste que se tiene la información específica, la información técnica o científica que requiere ese tema especial. Ahora, obviamente, como en todos los casos, haciendo la salvedad que esto es para los eventos en donde verdaderamente se necesita algo muy técnico, un conocimiento muy técnico, porque en los casos en donde la verificación se hace solo a partir de criterios jurídicos, verificación de legitimación en la causa, verificaciones muy simples que no necesitan un conocimiento adicional, un conocimiento más profundo, pues realmente no tendría lugar esa forma de interrupción de ese término de un mes por efectos de la designación de un ajustador, ¿sí? Basados pues en esta situación particular, no sé, doctor Luis Alfredo, si usted considera que una vez ya finalizada toda esta labor, revisamos el caso, participó el ajustador, hablemos de la hipótesis de la objeción. Se efectúa la correspondiente objeción, se notifica, estamos dentro de la oportunidad, no estamos discutiendo la oportunidad, pero de repente llega el asegurado o el reclamante con una reclamación nueva en cuanto a atendiendo esos motivos de objeción, nos está aportando nuevas pruebas. ¿Qué considera usted de cara a ese término o al análisis de ese término para atenderla que sucede en estos casos? ¿Estaríamos hablando de una nueva reclamación o simplemente podríamos hablar de que ya se subsanó, salimos ya de esto porque ya antes se lo respondimos? Cuénteme, por favor. Bueno, si las pruebas que aporte el asegurado después de una objeción desvirtúan los argumentos de la objeción o llevan a que el reclamo tenga un escenario diferente, desde luego que ameritarían un nuevo pronunciamiento contando con un nuevo inicio de términos para que el asegurador estudie esa reclamación, porque de alguna forma sería nueva, ya por las pruebas o ya por el objeto del reclamo. Recordemos que un reclamo solamente hay que objetarlo una vez, pero como los asegurados no son expertos en estos temas, lo es el asegurador, aunque se deduzca que las pruebas conduzcan a lo mismo, o sea, que el escenario no haya cambiado del reclamo inicial, la experiencia nos enseña que no es bueno dejar sin una respuesta nueva, reiterando la objeción si eso fue lo que entendió el asegurador, que era la misma reclamación y a la larga lo mismo se probó. Es frecuente que algunos abogados, y esto lo vemos en la experiencia en el litigio, cuando asumen un caso, puede ser por convicción o por mostrar gestión con su cliente, repiten el reclamo al asegurador exigiendo un nuevo pronunciamiento de fondo, que fundamentalmente se tendría como innecesario el pronunciamiento, pero es mejor no pasarlo por alto porque nos vemos en ocasiones sometidos a un escenario de un ejecutivo que desde luego no es el más favorable para un asegurador por los términos y por otras circunstancias que se manejan, de alguna manera los tabús que tienen y que queremos de pronto más adelante empezar a hablar de ello, de la ejecutividad del reclamo no objetado por fuera de término. A mí me surge una pregunta adicional. ¿Puede un asegurador introducir nuevos argumentos de defensa en la contestación de la demanda si su objeción fue incompleta o insuficiente en sede administrativa? Doctora Luisa, ¿qué opinión tiene al respecto? Doctor, en principio
Y en respuesta a esta pregunta hago un llamado a que las objeciones sean completas y suficientes, pues aunque no existe un criterio de completitud o suficiencia trazado en nuestra legislación en lo que a las objeciones se refiere, y si bien la ley 45 del 90 establecía que las objeciones debían ser serias y fundadas, expresión que pues ya sabemos que fue derogada por el Código General del Proceso, pues es necesario que las objeciones sean completas y al respecto y con una implicación importante en lo relativo al momento en que se causan los intereses moratorios del artículo 1080 del Código de Comercio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en sentencia STC 10.662 del 22 de agosto del 2024, analizó cuáles son las cargas probatorias del asegurador y del asegurado para determinar si la mora en el pago de la indemnización por parte del asegurador es justificada o no, llegando a la conclusión de que se debe otorgar igual relevancia a las cargas probatorias de ambas partes contractuales, porque sería desequilibrado pedir estricto cumplimiento de la carga al asegurado y pues no hacer lo mismo por parte del asegurador, o flexibilizarlo u omitir ese deber probatorio en cabeza del asegurador para objetar el pago de la indemnización sin demostrar los hechos o circunstancias que lo exoneran del deber de pago, tal como lo refiere el artículo 1077. Entonces, cuando dice este artículo que el asegurador debe demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, no dice que lo deba o no hacer en la objeción, pero claramente ya esta sentencia nos está mostrando que sí hay una obligación y la Corte sí señala que si el asegurador no cumple con la carga probatoria al momento de objetar la reclamación, los intereses moratorios corren desde el momento en que venció el término para objetar. Sin embargo, si hubiera habido razones o no se hubiera configurado el reclamo, sino dentro del proceso, pues los intereses ahí sí correrían desde la sentencia. Esta sentencia es bien interesante porque concluyó, pues, reiterando una posición jurisprudencial respecto a la interpretación de este artículo 1080 y estableció que los intereses se pueden causar o desde el vencimiento del mes siguiente a la fecha en que el tomador o beneficiario hubiere probado judicial o extrajudicialmente la ocurrencia del siniestro, o desde la ejecutoria de la sentencia coordena el pago cuando se acredita la ocurrencia y la cuantía del siniestro únicamente en sede judicial. Y esta sentencia recordó que la sanción moratoria no se impone de manera objetiva, siendo necesario, y ahí fue enfática, que la demora en el pago de las indemnizaciones sea injustificada o sea imputable al asegurador. Y puso de presente que el actuar del asegurador tiene una importancia trascendental, una incidencia muy importante en la identificación del momento a partir del cual corren los intereses moratorios. Entonces, para determinar el momento en que surge la obligación de la aseguradora de pagar el interés moratorio del artículo 1080, se debe acudir a un examen riguroso de los argumentos de la aseguradora con los cuales alegó la exoneración de su responsabilidad en la objeción. Y estos argumentos no pueden ser genéricos o sin fundamento o incompletos, sino que se debe demostrar las circunstancias que alega la aseguradora impiden el pago de la indemnización para que se pueda decir que se cause el interés moratorio desde la ejecutoria de la sentencia. Entonces, si la aseguradora no cumple con su carga probatoria desde el momento de objetar la reclamación, los intereses moratorios se causarán desde el momento en que venció ese mes para objetarla. Pero bueno, volviendo a la pregunta de si puede el asegurador introducir nuevos argumentos de defensa en la contestación de una demanda, es necesario partir de que el silencio del asegurador nunca puede modificar los términos del contrato de seguro, por lo cual si un riesgo en general o una especie dentro del riesgo general no fue amparado por la póliza, mal podría prosperar la demanda del presunto beneficiario y así puede y debe declararlo el juez por vía exceptiva. Esto tiene que ser así porque si no estaríamos en un aspecto de inseguridad jurídica. Y al respecto, pues Efrenosa fue enfático, el asegurador puede incluso en caso de ausencia de objeción oponer todas las excepciones que tuviere y no solo pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción, que son las que generalmente se dice, sino que puede interponer cualquier otra. Y aquí tenemos que tener claro que cualquier interpretación distinta violenta el texto de la ley y debe ser inadmisible. O sea, nosotros
En esto tenemos que ser muy claros. Igual en ese sentido, pues yo tengo que decirles que la Corte Suprema, en una sentencia por allá del año 2006 de César Julio Valencia Copete, cuando aún estaba vigente la expresión de ser y fundada la objeción de que se requería este requisito, estableció también que ningún derecho puesto a consideración de los jueces puede estimarse como incontrovertible por la vía de las excepciones, salvo limitación expresa y clara de la ley, lo cual no ocurre en este caso. De manera que esto confirma que efectivamente sí es posible que se alleguen argumentos nuevos. Pero no me quedo solo con esto, sino que si el beneficiario reclama el pago ante el asegurador con base en un riesgo no amparado, ya sea porque el siniestro ocurrido es totalmente ajeno al contratado o porque la especie reclamada está excluida contractualmente del riesgo asegurado, no puede surgir ningún derecho de la simple circunstancia de que una reclamación no hubiera sido objetada en el plazo legal, porque esa omisión no es una fuente de obligaciones en nuestro derecho. En ese caso estamos ante la inexistencia de un contrato de seguro sobre ese riesgo específico en el que se apoya la demanda y no es posible que surja una obligación para el asegurador, ni siquiera con el argumento de que no hubo una objeción a la reclamación. Y esto pues ha sido también el tema pues de la sentencia del año 93, que es una sentencia muy sonada del magistrado ponente Nicolás Bechara, también de la Sala de Casación de la Corte, porque en ese caso el juez no tiene otro camino que admitir la defensa correspondiente, porque la ausencia de objeción no puede permitir pues que haya una vulneración de derechos de esta índole, como lo he expresado. Igualmente, ocurriría en una situación en la que se advierta con posterioridad a la objeción una situación que la confirme o que la complemente o una situación que evidencie una exclusión. Igual, pues, deberá ser tenida en cuenta porque es que la realidad es que no está amparado o que no se debe cubrir o que no se debe pagar. De manera que me atrevo sin duda a concluir que sí es posible para el asegurador introducir nuevos argumentos de defensa en la contestación de la demanda, incluso si los mismos no fueron mencionados en su objeción, pero con la salvedad que he realizado de la importancia de la completitud de las objeciones por parte del asegurador. Pero bueno, quisiera hablar pues un poco de un tema que me llama mucho la atención y que me apasiona, y en este punto quiero invitar a la doctora Diana a que nos hable de cómo podría ser aplicable la teoría del ISOB en el curso de la reclamación. Bueno, lo primero es que recordemos que esa es una figura traída del derecho anglosajón, que básicamente lo que va a proponer es que cuando el acreedor le manifiesta al deudor unas condiciones suspensivas para el cumplimiento de su obligación, pues el deudor lo acepta tácitamente, pues él queda con la confianza de que esa condición suspensiva se está realizando. Y en ese orden de ideas, entonces, esos efectos que pudieran generarse a partir de esta figura, pues dependen de que primero una persona genere un estado, una situación por una declaración suya. Entonces, en este caso, el acreedor está manifestando la intención de la suspensión por la ejecución de algunos actos positivos. Traídos a este caso, entonces hablemos, el asegurador solicita documentos para complementar el análisis de la reclamación o solicitud de indemnización. Que ese estado o situación no adolezca de ambigüedades o se preste para interpretaciones. Entonces, básicamente, para esta hipótesis que voy a plantear en primer momento, queda claro que lo que estamos haciendo es atendiendo su solicitud indemnizatoria y que esa petición o ese requerimiento de documentos no obedece a un aspecto distinto que al correcto y adecuado análisis de su solicitud indemnizatoria. Y que un afectado confiado en la coherencia de quien generó el estado o situación por su declaración, modifique su comportamiento anterior a esta situación o estado. Entonces, eso es digamos que el actuar de ese asegurado o reclamante, según el escenario en el que estemos, que aún en curso de la reclamación y dándose
toda la seña positiva de que estamos en el estudio de la reclamación. Y yo siempre me voy a referir a las situaciones que ameritan un estudio técnico específico, con un conocimiento quizás científico especial, y participa activamente de esa conversación que se plantea en el análisis o en el estudio de su solicitud indemnizatoria, y de repente sorprende con el proceso ejecutivo, porque aún participando y aún configurándose el mes y aún con actos positivos, dar la imagen, dar la idea de que está conforme con esa labor de revisión que se está haciendo, y en muchos casos conjunta, sorprende con el proceso ejecutivo. Entonces pienso que de esa manera sí esta figura podría impactar, aunque no ha sido reconocido en el derecho colombiano, ¿no? Hay tratadistas que lo han analizado, pero la realidad es que no ha sido afianzado, digamos que judicialmente. Sin embargo, todo indica que es posible que se afecte a través de esta figura la situación de confianza que se genera en el asegurador de cara a esas manifestaciones o a esa conducta activa del asegurado. Ahora, pero lo cierto, y lo tenemos que decir, es que en el mismo orden se presenta la inversa, porque el asegurado está confiado en que su reclamación está siendo atendida, está siendo estudiada, presenta documentos, realiza toda la gestión y, oh sorpresa, al final le objetan por prescripción. O sencillamente le objetan por el motivo que sea, con razón o sin razón, y al ir al debate judicial de su derecho, la sorpresa es la prescripción. Entonces, en últimas, sí realmente es un tema bastante delicado, esto de estar manejando el término, que además considero es tan corto para atender el reclamo como lo es el mes, en situaciones que demarcan la necesidad de un análisis diferente, de un análisis más puntual, más concreto. Casos en donde se requiere, por ejemplo, una prueba que no se practica en Colombia, una prueba que se practica en el exterior. Entonces, de ahí a que llegue y todo esto, por eso vuelvo a una respuesta que di a una pregunta anterior, y es: lo sano aquí necesariamente tiene que ser que una vez nos sentemos a la revisión de todas estas circunstancias, en la labor del ajuste, es necesario que exista un documento en donde las dos partes manifestemos que reconocemos que en ese momento no puede empezar a contar el término para responder la reclamación. Porque hay una dificultad bien interesante, y es que si ustedes revisan la jurisprudencia, desafortunadamente, los jueces no han entrado con profundidad al análisis de los requisitos o de los componentes del 1077. Los jueces han interpretado la norma como que yo debo verificar que exista una póliza, que exista una solicitud de indemnización, un reclamo, que existan unos documentos que lo acompañen, porque además no se hace un análisis de fondo de esos documentos, y que haya pasado un mes y no se haya dado respuesta. En amplio sentido, que no se haya objetado. Y de ahí se están profiriendo las recurrentes sentencias dentro de los procesos ejecutivos que se motivan precisamente en el vencimiento de ese término. Realmente se hizo una revisión del precedente jurisprudencial y pocas situaciones encontramos que nos permitieran analizar el término, porque obviamente la póliza como mérito ejecutivo, todo esto, quizá existan varias, pero el término específico no ha sido muy analizado. Sin embargo, encontramos una sentencia del Consejo de Estado del 19 de junio del 2020, la número 61-165, con ponencia de la doctora María Adriana Marín,
Y ahí plantea una situación bien interesante y es que se refiere a la reclamación dinámica. Y cuando habla de la reclamación dinámica, habla precisamente de esto, de la participación en los múltiples ajustes. Y entonces reconoce que ese mes no puede transcurrir de una manera estable, precisamente por esa actividad que se ha generado de parte y parte, en donde realmente no se configura el silencio que exige la norma para que preste mérito ejecutivo la póliza, porque es que en últimas no es simplemente que no se objete, sino es el silencio, es olvidar que me presentaron una reclamación. Esa es la verdadera intención de la norma. Entonces, al revisar esto, por supuesto que cabe la aplicación de estas teorías modernas. Incluso usted mencionaba lo de la demora desleal, y pues pensándolo bien, pues también, con sus particularidades, con sus singularidades, pero lo cierto es que sí se presta esta actividad para que se genere la confianza en el otro de un resultado, o por lo menos de unas renuncias mutuas a los, al paso del tiempo, en los términos en los que está previsto en la norma. Y de ahí, entonces, pues considero que en efecto la respuesta a su pregunta necesariamente es sí. Yo, pues, con la introducción que acabo de hacer específicamente de cara a lo que tiene que ver con el mérito ejecutivo y esto que hemos encontrado, yo sí quisiera, doctor Luis Alfredo, usted que en nuestras conversaciones previas fue tan contundente en su posición de cara a ese numeral 3 del artículo 1053, que por favor nos cuente cuál es ese alcance, esa interpretación que usted considera debe entregarse al mérito ejecutivo de la póliza. Bueno, doctora Diana, la verdad es que mi posición al respecto puede causar un poquito de urticaria. Yo respeto desde luego los criterios ajenos, pero considero que el numeral tercero del artículo 1053 del Código de Comercio es absolutamente inútil. En esa norma se consagró una sanción, si así se le puede llamar, de mandar el reclamo no objetado a un proceso ejecutivo. Ello surgió desde 1970 junto con el pago de intereses como una norma de apremio a las aseguradoras para que no dilataran injustificadamente el cumplimiento de sus obligaciones indemnizatorias, apremio que solamente vino a ser eficiente a partir de la Ley 510 de 1999, ley que trata sobre el sistema financiero y asegurador, con la que se amarraron esos intereses de mora al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria. Certificado por la superintendencia. Luego, el castigo al asegurador hasta ese momento se cumplió porque ya lo sabemos antes de esta norma. En la versión inicial del Código de Comercio se establecía el pago de un 18% anual como intereses de castigo, cuando precisamente en la década del 70, en la década del 80 y la del 90, la inflación subió hasta más del 30%, luego de castigo eso no tenía nada. Después vino una reforma que implicó reconocer los intereses moratorios a la fecha en que se produjera el pago, pero eso tampoco sirvió de mucho y por eso con la ley 510 del 99 se corrigió ese error. Nosotros vemos las sentencias que ya ha comentado la doctora Luisa, la del año 1993, donde se precisó que el hecho de la no gestión tenía una consecuencia de promover el Ejecutivo. Eso lo dijo también la Corte Constitucional en la sentencia T057 del 20 de febrero de 1995, en el expediente
49-986, dictada por el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Voy a leer un parrafito que dice lo siguiente. La acción ejecutiva a la que la ley reconoce mérito ejecutivo produce una inversión de carga de la prueba que desplaza al asegurador a través del mecanismo de la tarea de desvirtuar o enervar la existencia, validez y efectos del título. El legislador pretendió reforzar en los contratos de seguro la protección legal que encuentra toda persona en el proceso ejecutivo como un medio para lograr el cumplimiento de las obligaciones al consagrar el artículo 1053 del Código de Comercio una presunción legal en favor de la seguridad. Hago referencia a este párrafo porque aquí hay algo bien importante. Se entiende que hay una presunción legal, pero de aquellas que son desvirtuables. Entonces, en los procesos ejecutivos, como bien lo señaló la doctora Luisa, caben todas las excepciones que hubiera podido promover el asegurador en un proceso plenario o de conocimiento. Entonces, ¿qué diferencia se marca entre el ejecutivo y el ordinario o ahora llamado verbal? Ninguna, simplemente es cuestión de tiempos que son más breves en el ejecutivo. La situación, si la miramos en el fondo, tenemos que ni siquiera es cierto que la falta de objeción produzca la inversión de la carga de la prueba, porque el escenario se mantiene idéntico al establecido como regla general en el inciso segundo del artículo 1077, que determina que, formulado cualquier reclamo, al asegurador le corresponde demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Eso está desde la redacción de 1077 en su versión original. Entonces, yo lo veo, reitero, respetando otros criterios, esa norma que solo genera confusión, solamente genera confusión a abogados y a jueces, y por tanto merece ser eliminada, dejando así un plazo para que el asegurador se pueda pronunciar, que pensaría yo que el actual es el adecuado. Miremos que en la sentencia 53-144 que examinamos, el Consejo de Estado dictada el 28 de octubre de 2019, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó mandamiento de pago. Y en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó y ordenó seguir con la ejecución. En ese proceso, si uno analiza toda la sentencia, las razones que tuvo el Tribunal Administrativo no fueron siquiera analizadas en la segunda instancia. Entonces, simple y llanamente, se ordenó seguir la ejecución por el hecho del numeral tercero del 1053, sin detenerse a mirar las razones que había tenido en la primera instancia para haberse resuelto de la forma en que se hizo y que fue revocado en la segunda. Estas son las cosas que generan confusión, porque en sede administrativa, sobre todo, se mira, si bien a veces se dice que es una presunción legal, se mira como si se tratara de una presunción de aquellas que no admiten prueba en contrario y proceden con la orden de continuar con la ejecución. Yo sé que esto pues no es del agrado de algunos colegas, pero a mí me parece que es el momento de ir analizando esa regla como algo que no tiene utilidad, que simplemente nos está llamando a un escenario de mayor conflicto, porque diría yo, si alguien ve que en el reclamo el asegurador objetó mal, pero ven que existen los elementos para conformar el título ejecutivo complejo, pues hombre, ahí tienen también el camino expedito para iniciar un ejecutivo si eso le da, si la documentación le da. Esa es mi opinión sobre ese aspecto que puede causar alguna controversia. Y como usted lo indica, realmente es una opinión que
que genera todo tipo de reacciones porque podría uno pensar en sentido estricto que pues la norma existe y pues eso hace que exista el mérito ejecutivo de la póliza por el simple hecho de que la norma existe. De ahí incluso había yo escuchado a algún tratadista mencionar que es que ese mérito ejecutivo de la póliza no deviene del mismo mérito ejecutivo a que se refiere la norma procesal, sino que son efectos específicos que le ha asignado la legislación específica en materia de seguros y que por supuesto que eso nos lleva también, a mí me gusta mucho hablar de revisar el espíritu de la norma, porque entonces cuando vamos nosotros a revisar esa comisión redactora, los que somos, los que, los que tenemos que informarnos porque lo leemos, porque obviamente no alcanzamos a vivirlo allá, lo cierto es que encontramos que desde el inicio, desde el momento de la redacción de la norma, se tenía claro que la póliza por sí sola no iba a prestar mérito ejecutivo. Y eso hizo parte de la discusión que se encuentra pues en los anales de la redacción de esta norma. Sin embargo, pienso la dificultad radica específicamente es en la interpretación judicial, más que, y ahí es donde estos espacios terminan siendo bastante enriquecedores porque no podemos quedarnos en la interpretación que se está haciendo desde los operadores judiciales. Por lo menos en nuestra región lo que nosotros encontramos es que esto obedece a una suma simple, póliza más reclamación más un mes, condena. No se hace revisión de ninguna otra circunstancia y bueno, a veces hay casos muy interesantes. Hace no mucho tiempo tuvimos una sentencia muy grande derivada de un ejecutivo y curiosamente en ese caso el abogado sí había adelantado la reclamación, era un tema de responsabilidad civil y sí lo había adelantado con todo el criterio y tenía sus pruebas, sus videos, sus análisis técnicos de responsabilidad del asegurado, etcétera, pero eso no ocurre todas las veces. Llama la atención sobre todo en los seguros de cumplimiento cuando esos siniestros, además que son documentados por la propia entidad, no vayamos solo al tema de que ellos están con la posibilidad jurídica de declarar el siniestro, sino quedémonos en el hecho de que ellos son los que lo documentan, ellos son los que lo cuantifican, ellos son los que, entonces, y normalmente esos seguros de cumplimiento derivan circunstancias que pues terminan siendo bastante cuantiosas y que representan un riesgo importante de cara a la aplicación de esta norma. Entonces, sí, definitivamente la discusión frente al mérito ejecutivo de la póliza, creo que hay que darla. Doctora Luisa, cuénteme. Pues yo sí quisiera que abordáramos un poco el tema porque tienes toda la razón en lo que señalas de que el problema radica en la interpretación que los jueces le están dando a este punto y hay un problema generalizado y es que se nos están volviendo los procesos ejecutivos procesos declarativos y están perdiendo su esencia, pero a su vez hasta cierto punto esto nos empieza a convenir. Entonces, porque por supuesto, al tratarse de un título complejo, pues es importante entrar a analizar pues los elementos que conforman ese título complejo y es importante que el juez entre a revisar si efectivamente la póliza, como lo decía en mi intervención anterior, vale la pena o tiene vocación de generar una indemnización, sobre todo teniendo en cuenta que es posible que ni siquiera se trate del riesgo asegurado, que se trate de una situación excluida o de una serie de situaciones que pues de por sí, de entrada, no pueden dar lugar a un 1 más 1 es 2 y esto es una situación que da lugar a un título ejecutivo. Entonces, pues yo sí quisiera plantearle al doctor Luis Alfredo y quisiera que él en su experiencia vasta nos comparta un poco cuál es su posición frente a estas situaciones donde se nos están presentando que los jueces no han entendido todo esto que hemos hablado en muchas oportunidades y
y cuál ha sido el resultado de esas sentencias. Bueno, la respuesta es muy compleja porque cada cual tiene sus propias experiencias y en las propias pues he visto de todo. He visto escenarios de juzgados municipales que no entienden de razones. Claro, aquí tenemos un problema básicamente y es que jurisprudencia no hay mucha, porque precisamente al tratarse de ejecutivos, no vamos a tener decisiones de la Corte, sino de manera muy tangencial, como en las dos sentencias que hemos comentado, que correspondieron con procesos de esa época llamados ordinarios. Entonces, cada escenario, cada proceso tiene argumentos por mostrar y de la brillantez que tenga el abogado de acopiar los argumentos y desde luego del entendimiento del funcionario que abra la mente para ir más allá del estricto decir de la norma, pero entendiendo que la norma tiene una presunción legal, ¿sí? Ahí no estamos hablando de algo que no sea efectuable, que se ganó el derecho por el solo no haber objetado el asegurador. Eso resulta inaudito porque, como bien lo decía Reynosa, desde su época muy reciente del 70, aquí no cabe entender que la no objeción implique que ya el asegurador no tenga defensa ninguna, ¿no? Eso no es posible. Los jueces tienen que entender que lo que se le lleva para su conocimiento, salvo que exista una norma específica, por ejemplo, aquella que determina cuáles son las excepciones que pueden proponer contra una sentencia, caben todos los recursos de defensa, por supuesto, algunos que tendrán que ser rogados, como los que conocemos de la prescripción, de la unidad relativa, etcétera, pero son contados. En estos casos, lo reiteramos, no existe manera de que el juez del proceso ejecutivo limite la defensa o la elimine, porque a la postre lo que veo uno en algunos casos es que la eliminan, ¿no? Ya por este hecho usted no tiene nada que decir. Y eso desde luego que repugna con el derecho a la defensa. Doc, pero usted nos decía dentro de su interpretación y pues yo no es que esté muy en contra de lo manifestado, de pronto un poco la inutilidad del numeral tercero del artículo 1053, pero mi pregunta va a qué eliminaríamos, el mérito ejecutivo de la póliza, el numeral solamente o hasta qué punto tiene alcance su planteamiento. Tiene el micrófono apagado. El mérito ejecutivo no sale exactamente de la póliza en sí, porque es que ni siquiera en un seguro total, en el que sería el caso más parecido a un título valor, estaríamos en la obligación de aportar al menos la póliza y el registro civil de nacimiento, si es que es el asegurado el que está reclamando, quien tendrá que acreditar que llegó a la edad establecida como punto de partida para la exigibilidad de la obligación del asegurador. ¿Qué decir en los demás seguros? Uno de responsabilidad, imagínense, nada más y nada menos toca acreditar no solamente la ocurrencia del accidente, sino la cuantía y además que la culpa fue del conductor o del asegurado en general. Entonces, los títulos se vuelven absolutamente complejos. Yo nunca recomendaría a alguien váyase por un ejecutivo, porque los mecanismos de defensa son amplios. Claro, tenemos en desventaja la percepción que tenga el funcionario a quien le corresponda fallar. Y eso es lo que hace complejo. Yo diría que en forma general no debería existir la referencia a la ejecución de la póliza, sea en cualquiera de los escenarios que se plantean en el 1053, pero primordialmente en el que se hace referencia a la falta de objeción. Tenemos por el chat un aporte de la doctora María del Pilar Vallejo que nos dice, está la dificultad en la interpretación de los jueces que no ha faltado el juez que frente a ese mérito ejecutivo de la póliza no solo confirma el mandamiento de pago, sino que señala que las únicas excepciones que se pueden proponer son las del numeral segundo del artículo 442 del Código General del Proceso. Efectivamente, en eso radica nuestra inquietud, doctora María del Pilar, porque se observa un comportamiento arbitrario por parte de los jueces en ese sentido. Desconocen
el fondo y la importancia de hacer un análisis más completo de lo que es el contrato de seguro y de lo que cubre el contrato de seguro. Perfecto. Doctores, no sé si ustedes tengan algún otro aporte. El tiempo, digamos que ofrecido para esta conversación ha culminado. Sin embargo, pues creo que tenemos algunas situaciones bien especiales que nos dejan inquietudes y que nos permiten pues seguir en la construcción de algunos conceptos, incluso, ¿por qué no?, traer teorías, traer eh, aplicaciones, traer soluciones del derecho extranjero que podamos nosotros aplicar para de alguna manera también sensibilizar algo es en la necesidad de darle a este contrato la especificidad que merece, porque es que el contrato de seguro es uno, está específicamente desarrollado en la norma y por eso tiene unas reglas especiales y específicas que están llamadas a ser analizadas y a ser revisadas. Creo que eso sería como el mensaje final. No sé si ustedes quieren aportar algo más. Doctora Diana, de mi parte, pues Hay dejamos el una, planteamiento para que la comunidad de abogados que nos están escuchando, pues saquen sus propias conclusiones y tengan opiniones al respecto. hay una opinión de Rafael Ariza en el chat. Sí, dice, buenas tardes, un tema muy interesante, una duda. El seguro, como sabemos, es un negocio jurídico consensual. Ay, lo perdí. Entre nosotros de tiempo atrás. La norma del 1053 está inscrita en un esquema de solemnidad de seguro, por supuesto. ¿Qué opinan sobre considerar que el 1053 quedó insubsistente? Pues creo que eso es lo que viene abanderando el doctor Luis Alfredo Prada, y es que esa norma definitivamente dentro de la realidad jurídica no debería tener ya cabida. Es claro que existen una serie de circunstancias que deben ser demostradas en el curso del proceso y por ahí vi una ponencia de alguien que en el desarrollo de este curso de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla hablaba sobre el 1053 y decía, venga, es que estamos caminando en la línea muy delgada entre el ejecutivo y el declarativo. No es una situación que se solucione solamente con la aplicación procesal del ejecutivo, ni con la situación procesal del declarativo, precisamente por el alcance que la norma busca darle. Por Doctora, supuesto que también considero que queda insubsistente, doctor. doctora Diana, para darle algún punto adicional a la inquietud del doctor Rafael Ariza, yo consideraría que no es que haya quedado insubsistente por la consensualización del contrato, no, es que desde el inicio es una norma que resulta inútil, porque se reclama lo mismo en el ordinario que en el ejecutivo, o mejor, debe permitirse lo mismo en el ordinario y en el ejecutivo para el ejercicio de la defensa. Entonces, simple y llanamente, esa es una norma que genera confusión y que ha traído malas experiencias para ambas partes en lo judicial. ¿Hay alguna otra pregunta o observación en el chat? Dice, Solicitaron, por favor, que si pueden colocar la reseña o los datos de las sentencias que mencionaron. sí, ya incluimos todas las sentencias, doctora Carmenza. El doctor Vale. Ariza finaliza su comentario indicando que adicionaría que esta sanción procesal no parece algo habitual o normal en el mundo de la responsabilidad civil contractual y en los contratos financieros o de consumo. Okay, muchas gracias, doctora Ariza, por su aporte. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros expositores por tan interesante forma de presentación de sus diversas posturas sobre este tema, el cual merece, por supuesto, mucho continuar con la discusión, con el debate, con los aportes. Y para eso quiero informarles que a partir del mes de agosto esperamos tener estructurado
un blog en el que después de las tertulias o colocación de las tertulias, van a poder nuestros afiliados tener la oportunidad de intervenir con sus observaciones, sus aportes al tema, sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios alrededor de estos temas para que no queden agotados de esta forma en las tertulias, sino que podamos continuar con su discusión, con su debate y esperamos entonces los aportes de todos. En su momento, cuando ya tengamos estructurado el blog, les informaremos a los afiliados la manera de ingresar y, por supuesto, a quienes han sido los expositores de la tertulia, pues les pediríamos mucho su contribución para resolver inquietudes y para continuar y alimentar la discusión y el debate del tema que, como en este caso, pues resulta tan interesante y discutible, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los expositores y a todos por atender esta convocatoria y muy buena noche. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctora Carmenza. Buenas noches, Buenas doctora Muy Luisa. bien. Diana. Que estén bien.